su Biblia, por favor, en el libro de Isaías. Libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 55. Abra su teléfono allí, su iPad, no, tablet, no sé, o antiguo librito. Capítulo 55. ¿Tiene ya el capítulo 55 de Isaías? Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos humildemente, Señor, que por medio de la acción de tu Espíritu Santo, esta tu palabra pueda bendecir el corazón de tus hijos. Señor, me he empeñado y he trabajado en este texto, Señor, y en estas ideas con mucho esmero, Señor, porque quisiera que tu iglesia, que tus hijos, que mis hermanos, Señor, pudieran consolidar sus vidas, Señor, pudieran madurar un poco más, Señor, a través de esta palabra. Bendice esta palabra en sus corazones. Ayúdales a ellos, Señor, para poner atención. Permite, Señor, que este rato en que escucharemos tu palabra, la atención de ellos, Señor, esté puesta en lo que tu palabra dice. Señor, su mente, su corazón, su alma estén aquí, pendientes, Señor, de lo que tú quieres hablar. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, en el nombre de Jesús.
Cuando le escribí a la secretaria, hermanos, de nuestra iglesia acerca del sermón de esta semana, ella me escribió rápidamente de vuelta, con un gran signo de interrogación. Y me puso: pastor, ¿quiere decir usted que va a hablar de la soberanía de Dios? Y entonces yo le dije: sí, voy a hablar de lo absurdo de Dios. Seguramente eso le causó cierta inseguridad. Creer o alguien atreverse a confesar que Dios tiene un absurdo, o que Dios actúa de manera absurda, de seguro eso es difícil digerir. Pero de eso yo quiero hablar esta tarde. El absurdo de Dios. Probablemente muchos de los que están en esta sala esta tarde, hermanos, no se atreverían jamás a decir que Dios es absurdo. Seguramente yo nunca, mientras viva, me quedan muchos años por delante, y la gente, yo no quiero decir amén, les digo nada, pero allí me tendrá. Probablemente, hermanos, mientras yo viva, ninguno de ustedes se atrevería a decir, confesar con su boca abiertamente que Dios es absurdo. Pero le diré algo. Alguien que haya pasado por un dolor que desgarra el alma, alguien que alguna vez haya vivido un momento en su vida en que siente que su alma se está derramando, derritiendo de dolor, la angustia profunda, esos momentos en que nosotros clamamos y parece que Dios se hace leso, no escucha, no responde, no habla. Solo alguien que haya vivido momentos de dolor profundo en su vida seguramente habrá pensado en la soledad de su cuarto: Dios es absurdo. Dios no oye. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Esas son las preguntas, hermanos. Esas son las interrogantes que se formula todo ser humano, y especialmente los creyentes, cuando nos vemos enfrentados al dolor, a la aflicción, a la angustia. Cuando uno está enfrentado a momentos de profunda decepción, ¿quién puede, hermano, racionalizar la guerra, el hambre, la violación, los atropellos, el genocidio? Pero esas son catástrofes demasiado lejanas. Pero también podríamos hablar de muerte cerebral, mongolismo, cáncer, soledad, vejez, viudez, el estado de un huérfano que pierde a sus padres, el dolor de alguien que un médico le dice: usted tiene una enfermedad de la cual no va a tener remedio, el dolor que experimenta un hombre al sentir que ha perdido a un ser querido, el dolor que experimenta un padre, una madre al perder a un hijo. Esos dolores no están ausentes de la vida de un cristiano. Y por eso es que yo quisiera hoy tomarme un tiempo, hermanos, para hablar acerca del absurdo de Dios. El doctor James Dobson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, dice: lo peor y más angustiante y decepcionante en esta situación de dolor en la vida de un creyente es que parece que Dios en ese momento decide esconderse y volverse completamente absurdo. Cuando nuestra vida va bien, cuando nuestra vida está sólida, cuando todo está bien, cuando el negocio marcha, cuando nuestros hijos tienen salud, cuando nada ha ocurrido en nuestra vida, entonces Dios habla, entonces Dios se comunica, entonces Dios nos hace cariñito en el culto. ¿No le ha pasado? La mayor parte del tiempo de nuestra vida como cristianos, Dios siempre está tocando nuestro corazoncito. Pero en esos momentos que nos ataca el dolor,
En esos momentos que nos ataca la pena profunda, entonces parece que Dios decide guardar silencio. Entonces parece que Dios decide esconderse. Un gran intelectual del siglo XX, Clyde Stephen Lewis, el creador de Narnia, es uno de los hombres considerados en Europa uno de los más grandes intelectuales del siglo XX. Él es cristiano. Quien escribió lo peor y más, si quitamos el sufrimiento y el dolor de la existencia humana, el ser humano se queda sin existencia. El dolor, hermanos, la aflicción, el sufrimiento es algo que siempre va a estar presente en la vida del ser humano. El dolor es algo completamente inevitable. Lamentablemente, tenemos a mucha gente hoy predicándonos un evangelio en que nos ofrecen éxito, predicándonos un evangelio que nos ofrece la solución, la panacea. Usted sabe lo que es la panacea, ¿no? Panacea es cuando se ofrece una pomada, un remedio que soluciona todos los males. Son como esos remedios para adelgazar, son buenos para todo. Eso es panacea, eso no es cierto. Hay gente que se gasta horas de su vida y años de su ministerio ofreciéndole a todo el mundo tener éxito, pasarlo bien, diciendo que en Dios nunca va a haber sufrimiento, que en Dios nunca van a haber problemas. Pero déjeme decirle algo, cuando estamos frente a eso, estamos frente al engaño, porque no es eso lo que enseña la Biblia. Yo quisiera esta tarde compartir con ustedes justamente este sermón, el absurdo de Dios, cuando los creyentes pasamos por sufrimientos profundos. Esta palabra que he leído, hermanos, es una palabra muy discutida. La verdad es que desde el capítulo 44 en adelante, el libro de Isaías es un libro muy cuestionado. Algunos incluso creen que las profecías del capítulo 44 en adelante son profecías de otro Isaías, no del mismo que escribió al principio. Y especialmente por algo, hermano. Porque esta profecía que yo le acabo de leer es una profecía que está centrada, que fue enviada, fue predicada. Isaías se la predicó al reino de Judá. Y lo que esta profecía habla es de que Judá iba a ser llevada cautivo por los babilonios. Ya había caído el reino del norte a manos de Asiria, y entonces Isaías lo que profetiza es de que Judá sería llevado al sufrimiento. Pero que un día Judá saldría de ese sufrimiento y sería restaurada otra vez en su tierra. Y quizás usted esté pensando, ¿qué tiene eso de absurdo? Lo absurdo es que Isaías profetizó eso 150 años antes de que ocurriera. Entonces lo primero que yo me pregunté al ver el pasaje es ¿qué sentido tiene si tiene 150 años para arreglar la situación con Judá? Habían 150 años para haber solucionado el problema. ¿Por qué tenía que Judá pasar por el sufrimiento? Probablemente usted me dirá que es joven y que le quedan 70 años de vida, 50 o quizás 90 como me quedan a mí. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. No son suficientes como para que usted y yo no tengamos que pasar por el valle del dolor, por el momento del sufrimiento. En algún momento, todo creyente, en algún momento todo hijo de Dios va a experimentar el sufrimiento. Estoy completamente convencido de que todo creyente tarde o temprano se ve enfrentado al episodio de dolor y de sufrimiento profundo y desolador. Y por eso, como pastor, yo quisiera esta tarde preparar a aquellos que aún no han vivido momentos de dolor profundo y tratar de animar y consolar a aquellos que están pasando
todavía por momentos de profundo dolor, de profundo pesar, en que aún no logran comprender por qué pueden ocurrir cosas tan dolorosas en la vida de un creyente. Lo primero que quisiera destacar de este pasaje, hermanos, es de que Dios sabe lo que nos conviene. ¿Cuántos aquí creen que Dios sabe lo que nos conviene? Los primeros 7 versículos de este pasaje son una invitación, son un llamado de Dios al pueblo de Judá. Recuerde, 150 años antes de que ocurriera ese momento tan fatídico y doloroso, el profeta llama a Israel: venid y bebed de las aguas, venid y comprad sin dinero, pónganse a cuenta conmigo, dice Jehová, vengan y búsquenme mientras puedo ser hallado, ordenen su camino, consagren su vida, apéguense a mí, búsquenme, vivan junto a mí. Y entonces alguien podría preguntarse, y es lo que algunas personas creen, y esto yo quisiera corregirlo, hermano. Hay personas que creen de que si viven una vida consagrada, que si viven una vida de oración, que si viven una constante lectura bíblica y tratan de vivir en santidad y de respetar la palabra, entonces nunca les vendrá sufrimiento. Lo siento, hermano, pero le diré que eso no es así. Quiero que vaya al libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Lamentablemente, aunque una persona consagre su vida, lamentablemente, aunque un creyente, una mujer o un hombre ponga su vida en regla con respecto a Dios y trate de vivir en santidad y trate de vivir consagrado a la palabra y trate de vivir de acuerdo al propósito de Dios, lamentablemente la Biblia dice que igual va a pasar por el sufrimiento y el dolor. Amén. Miren lo que dice Job capítulo 1, versículo 1. El siervo Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Leyó allí el versículo 1? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la verdad es que entre el capítulo 1 y el capítulo 2, que no superan 30 versículos, yo creo que a este hombre temeroso de Dios y apartado del mal le vinieron tantas calamidades como nadie podría imaginar. Lo saquearon, le quemaron sus cosechas, le quemaron el campo, y dice el relato que mientras el siervo le estaba contando a Job que el campo se había quemado, que las cosechas se habían quemado, dice que vino otro criado a decirle: la casa donde estaban tus hijos y tus hijas comiendo se derrumbó y todos tus hijos murieron. Como si eso fuera poco, una enfermedad tocó el cuerpo de Job, se llenó de heridas, de llagas, y entonces vino y le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. A ese hombre recto, a ese hombre temeroso de Dios, hermano amado en el Señor, Dios no es la lámpara de Aladino. ¿Alguien ha leído ese cuento? La lámpara de Aladino. Seguramente es muy viejo el cuento y no lo conozco. Seguramente la bachita está pensando que se me cayó el carnet y que... La lámpara de Aladino es ese famoso cuento de un señor que encontró una lámpara y la flotó, y de pronto salió un genio para concederle deseos mágicos.
Hay gente que vive en el Evangelio, hermano, lleno de temor. Hay gente que vive en el Evangelio, hermano, lleno de inseguridad. Porque viven pensando que tienen que consagrar su vida, que tienen que orar a una determinada hora, que tienen que ayunar 2 veces al mes, porque necesitan consagrar su vida para que no les vengan males. Óigame bien. Consagre su vida porque eso lo ordena la Biblia, ordene su vida de acuerdo a la palabra, viva en santidad porque eso es bueno para usted, pero nada de eso va a evitar que alguien sufra en algún momento un dolor desgarrador hasta el alma. Y eso yo quisiera explicarlo en el sermón de esta tarde. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire, hasta ahí Job está luchando, batallando con su fe. Hasta ahí Job todavía está agarrado a la fe. Probablemente muchos de nosotros, hermanos, hemos pasado momentos difíciles que hemos sido capaces de soportar porque estamos aferrados al Señor. Pero yo quisiera, hermanos, que siguiéramos adelante. Mire lo que dice Job, capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con su lágrimas. Mire, hasta aquí Job todavía aguanta. Hasta aquí Job todavía viene al culto el día domingo. La está pasando mal, pero hasta aquí Job todavía está paradito. Como está siervo Job, confiando en mi Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea, nos ha pasado, ¿no? Sí, estamos probados, no nos falta pega, hay poca plata y todavía aguantamos. Pero mire, vaya por favor al capítulo 13, versículo 15 del libro de Job. He aquí, aunque él me matare, en él. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez? Hermano, yo doy la vida por mi Dios. Yo, hermano, mire, si alguien viniera, yo pongo mi vida por el Señor. Lo ha dicho, ¿no? En esa arrancada de fe, porque tenemos una arrancada de fe, hermano. No, yo, mire, renunciar jamás. Pase lo que pase, oiga, pase lo que pase, yo voy a servir al Señor. Pase lo que pase, yo voy a estar los domingos en su casa alabándole al Señor. Aunque me matare, dice Job, yo lo sigo. Pero cuando llegamos al capítulo 23, casi al final del libro, búsquelo por favor. Aquí es cuando Job llega al estado más profundo de decepción, de dolor. Nada había sido más doloroso que este momento. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Eso es dolor. Eso es dolor para un cristiano.
Cuando nos arrodillamos al borde de nuestra cama, cuando ya el problema ha hecho que los pensamientos reboten en nuestra mente, cuando ya comenzamos a sentir que nuestra oración no va a ninguna parte, cuando nuestra fe se ha quebrantado, cuando comenzamos a pensar que parece que a Dios se le ha pasado la mano, que se ha vuelto absurdo, que ya no entendemos. Allí está Job, el que había dicho que aunque Jehová le quitara la vida, lo serviría. Ahora está diciendo: ¿alguien me puede decir dónde está la silla de mi juez? Porque iré a él y hablaré con él, y después daré vuelta a las espaldas y huiré de él, porque no soporto que él se esconda de mí. Si hay un dolor desgarrador en la vida de un ser humano, y sobre todo de un cristiano, es cuando llega a la presencia de Dios y Dios guarda silencio. Porque lo que más desea una mujer o un hombre que pasa por un problema profundo, por una pena profunda, por un dolor desgarrador, es por lo menos escuchar a Dios diciéndole qué es lo que está pasando. Yo no sé cuántos en esta sala han vivido dolores profundos en su alma, pero si hay un deseo en el alma de alguien que está sufriendo, es solamente, mire, no es soluciones, es curioso. No es que Dios le diga cuál es la solución, no. Es simplemente saber que Dios sabe lo que me está pasando. Es solo eso. Cuando alguien vive dolores profundos en el alma, hermano, lo único que quiere es saber que Dios sabe lo que me está ocurriendo. Solo eso. No quiero respuesta, no quiero que me diga por qué, no quiero que me diga para qué, no quiero que me diga que este es un propósito. Solo quiero saber si Él está viendo el dolor que yo siento. Eso es dolor desgarrador. Y todo creyente alguna vez va a vivir, va a pasar por momentos que desgarran el alma. Quiero, estimado hermano, que lo sepa. Usted puede guardar la palabra de Dios, puede vivir consagrado, puede cantar todas las semanas en el culto, puede predicar una vez al mes, puede ser un hombre o una mujer que ha consagrado su vida, pero en algún momento el dolor va a saltar a su vida, a su alma, a su corazón. Y entonces va a experimentar el absurdo de Dios. 150 años había para que Judá enmendara su camino y para que Dios se arrepintiera de sus planes. ¿Por qué esperar 150 años para llevar a un pueblo al dolor? ¿Por qué esperar 150? ¿Por qué decirle, hermano? ¿Por qué decirle a Judá: mire, ustedes serán llevados cautivos? 150 años de agonía, hermano. Ir a ser. Fue tan terrible, hermano. Fue tan terrible este episodio en Judá que incluso se levantaron profetas falsos, como hoy día. Hombres engañadores diciendo: mentira es la palabra dicha por Isaías. Jehová nunca llevará a su pueblo al dolor. Jehová nunca llevará a su pueblo al sufrimiento. Jehová nunca hará lo que Isaías dijo. 150 años hubieron profetas que contradijeron la palabra dicha por Jehová. Pero llegó el momento, se levantaron los caldeos, invadieron Judá, quemaron y destruyeron el templo, se llevaron a sus mujeres y a sus príncipes y los desolaron. 70 años de cautividad y se cumplió lo que Jehová había dicho. Si hay algo que un creyente necesita saber, hermano, es de que ni la consagración, ni la oración, ni el ayuno van a evitar que el sufrimiento en algún momento llegue a nuestra vida. Le diré algo. Yo no tengo una respuesta de por qué el dolor, de por qué el sufrimiento llega a la vida de los cristianos. Yo no tengo una respuesta. Y le diré algo peor: ningún teólogo que se precie de serio, por supuesto, ningún biblista, ningún hombre y mujer que haya estudiado este libro de manera seria tiene una respuesta para explicar por qué el dolor y el sufrimiento puede llegar a la vida
de un creyente. No hay respuesta, hermano. Y la intención de mi primera división del sermón es enseñarle a usted de que cuando esté frente a esas personas que prometen éxito, que prometen resultados promisorios, que prometen que la vida cristiana es de rosa, es una taza de leche, es estar entre algodones, tenga cuidado. Mire, en mi casa ocurrió algo que yo no sé si es una bendición o una maldición, pero a mi hermano Nicolás se le ocurrió agarrar la antena de mi televisor. Bueno, ustedes saben que su pastor no tiene cable, no tiene, solo ve televisión abierta, nacional. Y él agarró mi antenita. Yo veía el canal 7, el 9 y el 13 y era feliz. Él tomó la antenita y la llevó arriba del techo, hermano, y ahora veo otros canales nacionales, pero otros. Corporación, enlace. Hermano, ayer me senté en mi oficina para revisar mi sermón y se me vino esto a la cabeza y dije, ¿esto será una bendición o una maldición? Porque le prometo que a veces sintonizo esos canales y lo único que escucho es hombres ofreciendo bendiciones, ofreciendo gloria, ofreciendo triunfo, pisa a las serpientes, agárralas por la cola y serás dueño de millones, toma esto, toma este otro, el lugar que pisa es tuyo, ten la bendición, tú no tienes que ser un leproso, tú eres hijo, tú estás llamado al éxito, tú estás llamado a la gloria, solo cosas buenas. Pero quiero decirle algo, no es lo que dice la Biblia. Lo segundo que quiero destacar, Dios es soberano. ¿Cuántos creen eso en esta sala? Dios es soberano. ¿Pero qué significa que sea soberano? Es soberano para sacarme en victoria, es soberano para derrotar a mis enemigos, es soberano para bendecirme, es soberano porque lo gobierna todo, es soberano porque es lleno de gloria, pero también será soberano cuando quiere someterme a la prueba, al dolor y al sufrimiento. ¿Es soberano Dios cuando quiere guardar silencio? ¿Estoy yo dispuesto como cristiano a entender que Dios es soberano cuando no quiere hablar? Cuando me siento a los pies de mi cama, desolado por el dolor, con mi paladar amargo de sufrimiento, porque aunque usted no lo crea, los efectos biológicos que produce el sufrimiento, como lo explican psicólogos y psiquiatras, produce incluso que nuestra boca se amarga. Solo producto del sufrimiento. Y dicen los psiquiatras que los pensamientos se cruzan, que estoy pensando en una cosa y me aparece otra, y me amarga interiormente porque no comprendo. Y cuando alguien está en ese estado, puede pensar que Dios es soberano, pero no quiere hablar, no quiere decir nada, no quiere explicar lo que está haciendo. Aleluya. Entender y confiar en la soberanía de Dios no es esa actitud presumida de pretender saber todo lo que Dios hará con nuestras vidas. Muy por el contrario, aceptar la soberanía de Dios es simplemente rendirse ante sus planes, aunque ni siquiera podamos comprenderlo. Eso es aceptar su soberanía. ¿Qué dice Proverbios 7:14? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Piensa, razona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dígame si Dios no es absurdo. Este fue el Dios que escribió la Biblia. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, piensa. Es absurdo, Dios. Porque yo, que soy Dios, hice lo uno y lo otro, para que tú, que eres solo criatura, no puedas hallar nada fuera de mí. Aleluya. Eso es ser soberano. El problema es, como dijo C.L. Lewis, el problema es que la imagen que nosotros nos hemos fabricado de Dios es la imagen
del grupo ese rockero Subgénero. Dios está sentado en un mostrador. Dar para recibir. No, se nota que nunca han escuchado rock latino. No saben de rock latino. Dios está sentado en un mostrador. Dar para recibir. Sí, eso cantaban los argentinitos, eso. Esa es la idea que tienen los evangélicos de Dios. Dios es soberano, por lo tanto me tiene que dar lo que le pido. Dios es soberano, por lo tanto tiene que escuchar mi oración. Dios es soberano, va a sanar a mi hijo. Dios es soberano, va a sanar a mi suegra. No, yo no. Dios es soberano, me va a bendecir. Dios es soberano, me va a dar un trabajo. Dios es soberano, me va a prosperar. Pero también tenemos que ser capaces de entender que Dios es soberano para guardar silencio, para ocultar sus planes, para callar cuando yo estoy sufriendo. Aleluya. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Aleluya. Me llamó profundamente la atención el miércoles recién pasado la reflexión que Alejandro tuvo en el culto de oración, hermano. Alejandro nos habló acerca de que la fe no era un vehículo para sacarnos del problema. La fe era un vehículo que nos aferraba a Dios solamente para que nosotros pudiéramos considerar cuál es nuestra posición delante de Él. Él es creador, nosotros criatura. Él es Dios, nosotros ovejas de su prado. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando transitamos por el camino del dolor, sentimos la necesidad de saber lo que Dios está haciendo. Pero es justamente cuando debemos aceptar que Dios actúa de manera absurda. Vaya por favor a Proverbios capítulo 25, 2. No le haré recorrer toda la Biblia, pero le citaré algunos pasajes. Proverbios 25, 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios, magnificencia de Dios es tapar un asunto, encubrirlo, ocultarlo. Eso es gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Gloria de Dios es encubrir. ¿Por qué Dios tiene que decirnos todo? Él es Dios o nosotros somos dioses. ¿Por qué Dios tiene que revelar sus planes? ¿No es acaso soberano? ¿No estamos hablando de que es soberano? ¿Por qué Dios tendría que decirme lo que va a hacer? ¿Qué soy yo delante de Dios? Era fácil mientras cantábamos, ¿no? Humillarnos. Señor, me postro en tu presencia. Yo tengo siempre esa palabra, por eso la digo. Me postro en tu presencia. Pero cuando Dios me dice que es gloria de Él ocultar las cosas, me cuesta decirle, Señor, me rindo a tu soberanía. Aunque tú quieras ocultarme tus planes, me rindo a tu soberanía, Señor. Isaías 45, 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, que te escondes. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay gente, hermano, que se deleita en tratar de averiguar las cosas ocultas. ¿Se ha fijado? Hay gente que adquiere una maestría en tratar de explicar las cosas que son inexplicables. Ahí cuando más la embarramos. Cuando llegamos a la casa de esa persona que está sufriendo y traemos la respuesta, hermano. ¡Qué presumido! Bueno, lo que pasa aquí, hermanos, es que esto ocurre porque Dios... Y empezamos a argumentar cosas que no sabemos. ¿Sabía usted que el siervo Job tenía unos amiguitos? Tenía 3. Se los encargo. Después apareció un cuarto que era peor. Uno de ellos le dijo, siervo Job, yo creo que todo lo que a ti te está pasando es porque tenías un pecadillo oculto que no has revelado.
Otro vino y le dijo al siervo Job, lo que pasa es que tú no tienes entendimiento en los planes. Miren, el más patudo, hermano de los amigos, se presentó y le dijo, lo que pasa es que yo voy a hablar por boca de Jehová. Miren, y revelaré las cosas ocultas. ¡Qué patudo, hermano! Yo lo siento, hermano, pero hay algunos predicadores y algunos siervos de Dios que se arrogan para sí, hermano, la facultad de revelar lo que Dios hace y no hace. Hermano, eso no le está permitido a nadie, porque es gloria de Dios ocultar sus planes. Es grandeza de Dios no revelarse. Hermano, mire, le diré algo que es un poco doloroso, pero es una verdad. Lo que Dios ha revelado de sí mismo es tan poquito. Dios ha revelado de lo que Él es solamente su plan de salvación para nosotros. Eso es todo lo que ha revelado, nada más. Querer entender y presumir, hermanos, que nosotros sabemos los planes de Dios, eso es falso, hermano. Eso es necio. Eclesiastés 11:5 proclama, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Porque tú no sabes el camino del viento. Porque tú no sabes cómo se forman los huesos en un bebé que está en el vientre de su madre. Así es Dios. Esconde sus planes. Aleluya. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, recuerda la lectura del sermón, Judá, vas a ir cautivo, pero ven y bebe de mí. Come de mi pan, ven y celebra conmigo, pero vas a ir cautivo, vas a sufrir, tus mujeres serán violadas, tus hijos serán pasados a espada, vas a sufrir pena, desolación, pero yo soy tu Dios. Confía, acéptalo. Judá, aunque no quieras aceptarlo, yo soy Dios y lo haré. Y lo haré a mi modo. ¡Ah! Aleluya. Dios es absurdo. Probablemente en este preciso momento hay alguien en esta sala pasando por sufrimiento. Probablemente haya alguien aquí que esté pasando por momentos que no comprende y que desea, y que probablemente ha gastado horas de su vida orando y diciéndole, Señor, revélame, Señor, levanta algún profeta, Señor, que alguien me diga. Y eso es natural, y yo lo entiendo. Yo entiendo que usted desee que alguien le hable, que un instrumento de Dios le diga por qué esta situación, por qué a mí me pasa esto, por qué tenía que pasar esto en mi hogar, por qué tenía que pasar esto en mi matrimonio, por qué tenía que pasar esto con mi hijo, por qué tenía que pasar esto en mi hogar, por qué tenía que pasar esto con mi esposo o con mi esposa o con mi padre, por qué teníamos que vivir esto. Déjeme decirle algo, ni usted, ni yo, ni ningún predicador podrá darle una respuesta. Lo que yo le puedo decir esta tarde es que Él es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. Aleluya. Dios prometió y cumplirá. Dios prometió y cumplirá. Amén. Amén, dice mi hermano. Aún le queda un poquito de fe como el siervo Job. Amén. Los versículos 10 y 11 de Isaías, hermanos. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo primero que quisiera decir, hermanos, aquí,
es que lamentablemente este texto ha sido tremendamente mal interpretado y sacado de su contexto. Hay gente que usa este texto para decir que cuando nosotros predicamos el Evangelio, la palabra no vuelve vacía, sino que convierte. Le tengo una mala noticia, hermano, el texto no dice eso. El texto no dice eso. El texto aquí lo único que está diciendo es que la profecía que Isaías dio 150 años antes sobre Judá se va a cumplir, aunque Israel haga lo que haga, aunque los de Judá hagan lo que hagan, aunque se consagren, aunque oren, aunque ayunen. De hecho, cuando uno revisa la historia de Judá, dice que después de la profecía, muchos en Judá, muchos piadosos, rasgaron, se pelaron la cabeza, rasgaron sus vestidos, se vistieron de saco, se humillaron en la presencia de Jehová. Por meses, por años estuvieron humillados para que Jehová cambiara sus planes. Pero finalmente Dios llevó a cabo su propósito, porque Él es soberano. Entonces, cuando dice que su palabra no volverá vacía, esta es su palabra. Esta es su palabra. ¿Lo entiende? No es la palabra del profeta, no es la palabra de la profetisa, no es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. ¿Cuántos aceptan eso? Aleluya. Entonces, la voluntad de Dios no funciona como nuestras emociones. ¿Sabe usted que justamente eso es lo peor que puede ocurrir? Lo peor que puede ocurrir en la vida de un cristiano, y por eso hay muchos creyentes, hermanos, que viven vidas inmaduras. Hay muchos creyentes que viven una vida de fe inmadura, inestable, porque siempre están basados en sus emociones, en lo que sienten, pero no en la palabra. No es lo que el Señor ha revelado. No ponga su fundamento sobre las emociones, porque las emociones del ser humano son engañosas. Y la mente y el cuerpo y el alma son vecinos que están muy juntos. La mente, el cuerpo y el alma son vecinos que viven muy juntos y se influencian entre ellos. Cuando usted tiene su mente puesta en sus emociones, su alma, hermano, también está puesta en sus emociones, y su cuerpo funciona de acuerdo a sus emociones. Los seres humanos no podemos dividirnos, no podemos separarnos. Por eso, hermano, la gente que tiene su vida de fe fundada sobre sus emociones vive vidas inestables. Su vida cristiana es una vida inestable, porque vive en razón de lo que siente y no de lo que Dios ha enseñado. Así que no es bueno poner la confianza en nuestras emociones, porque las emociones del ser humano son engañosas. Debemos poner la confianza en la autoridad de la palabra de Dios. Él ha prometido no abandonarnos nunca. Mateo capítulo 28, versículo 20. Él ha prometido no abandonarnos nunca. Dios está con nosotros cuando pasamos por pena. Dios está con nosotros cuando el dolor desgarra el alma. Sí, porque lo dice la Biblia. Que usted no lo siente, que usted no lo siente cerca, que usted siente que no oye, que usted siente que no responde, que usted siente que no pasa nada. No importa lo que usted sienta. La Biblia dice que Dios siempre estará con nosotros. Aleluya. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. No deje de congregarse porque lo está pasando mal. No deje de congregarse porque está sufriendo. Porque donde hay 2 o 3 bajo el nombre de Dios, dice que Él está en medio de ellos. Aleluya. Se nos asegura que los ojos del Señor están sobre lo oculto y su oído atento a sus oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Me empeñé en este sermón, hermano, en traer muchos versículos bíblicos, porque me interesa que usted sepa lo que dice la Biblia.
Dice que Él oirá nuestras oraciones. No dice que las contestará. El problema es que muchos creyentes cuando pasan por el dolor desean que Dios les conteste. Pero Él dice que oirá. Que está atento a nuestras oraciones. ¿Pueden creer eso? Dios es absurdo. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Salmo 139. David en medio de la desesperanza y del dolor, diciendo, si yo huyo, si yo me voy, si me voy a lo profundo del mar o me voy a vivir lejos, allí estará Dios. Me llevará de la mano, aunque yo me esconda, porque eso es lo que produce el dolor, hermano. Deseo de desaparecer, de esconderse, de huir, de no estar, de no escuchar nada. Pero dice la Biblia que Dios estará allí, llevándonos de la mano. Aleluya. Amén. Estas promesas, hermanos, y proclamaciones permanecen siendo verdaderas, aunque nuestros sentimientos nos digan lo contrario. Eso es tener una vida firme en el Señor. Una de las cosas que ha conducido a error e inestabilidad de la vida cristiana es esa creencia. Yo lo que voy a decir es doloroso, hermano, pero se lo tengo que decir. Lo que ha producido gran inestabilidad en la vida de muchos creyentes, hermano, es esa idea de que Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Lo siento. Yo creo que más desalentado de lo que ya está con esta tercera división del sermón, no creo que se desaliente un poco más. Dios no tiene ningún propósito particular con nadie. No existe un solo versículo en toda la Biblia que diga que Dios tiene propósitos particulares con alguien. Lo que dice la Biblia es que Dios tiene un propósito y que Él en ese propósito nos pone a nosotros para que funcionemos en su propósito, pero no tiene propósitos particulares con mi vida. ¿Y sabe lo que produce eso? Cuando gente cree que Dios tiene un propósito, se pasa la vida buscando esa pieza que termina de armar el rompecabezas. ¿Alguien aquí armó rompecabezas cuando niño? Bueno, yo sí, me pasaba por camionar, porque como era hiperactivo, hermano, para mantenerme ocupado me pasaba el rompecabezas. Y siempre hay una pieza clave. Y cuando ya tenemos todo el cuento armado y ponemos esa piececita, ¡ay! Ahí está la imagen. Hermano, hay creyentes que se pasan la vida buscando la pieza clave. No, es que Dios tiene un propósito. Yo no sé por qué he sufrido tanto, pero yo sé que Dios tiene un propósito y cuando encuentre ese propósito voy a dejar de sufrir. No, yo sé que Dios tiene un propósito con mi ministerio, pero cuando encuentre ese propósito, hermano, no hay tal propósito. Lo siento. No existe un propósito particular en la vida de un creyente. Mire, en cierta ocasión encerraron a un delincuente en una cárcel. Era un hombre tremendamente peligroso. Lo pusieron en una celda a oscuras, donde cualquier cosa la tenía que buscar a tientas. Y este hombre llevaba en su bolsillo una pequeña bolita, de esas con las que juegan los niños. Y todo el tiempo que estuvo en esa celda, él lo que hacía era tirar la bolita contra la pared y escuchaba cómo rebotaba y entonces la buscaba, y esa era su entretención todos los días. Todos los días golpeaba la bolita y escuchaba cómo rebotaba y la buscaba a tientas. Un día a ese reo se le ocurrió tirar esa bolita al techo. Y lo único que hubo fue silencio. Él no pudo entender y trató en su mente de descubrir qué era lo que había pasado. Estuvo meses tratando de pensar qué había ocurrido con su bolita. Se enloqueció al punto de que comenzó a arrancarse el cabello hasta que murió.
Cuando los guardias entraron a la celda, encendieron las luces y uno de ellos descubrió que esa pequeña bolita estaba en una telaraña en un rincón de la celda. Lo que había enloquecido a ese hombre era porque no había encontrado una explicación de por qué la bolita no había vuelto. Simplemente estaba suspendida en una telaraña. Hay gente que se pasa la vida, hermano, buscando la pieza clave para el éxito. Tal pieza no existe. Tal pieza no existe. Dios tiene un solo plan, un solo propósito. El supremo plan de Dios, hermano, es llevarnos un día a la consolación plena de nuestra vida. El supremo plan de Dios, hermanos, para la vida de sus hijos es conducirnos a su eterna salvación. Si hay algo, hermano, que ha convertido el Evangelio en una predicación carente de sentido en este tiempo, es justamente eso, que nosotros predicamos de una esperanza que está más allá de la vida. Y eso vuelve al Evangelio a veces carente de sentido. A la gente no le interesa escuchar el Evangelio hoy, porque el Evangelio es un mensaje que habla de un plan, de una esperanza de gloria, de un propósito supremo, pero que está más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestros planes, más allá de nuestras intenciones egoístas, más allá de nuestras intenciones presumidas, más allá de lo que nosotros queremos y buscamos. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. No existe una respuesta para el sufrimiento del creyente, pero existe una esperanza de gloria para los que esperan en la redención poderosa del Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué los creyentes tienen que sufrir en este mundo? No hay una respuesta. Pero en la Biblia hay una promesa de esperanza, de que un día todo sufrimiento va a acabar, de que un día toda inseguridad va a desaparecer, de que un día todo aquello que para nosotros es una incertidumbre se volverá claro como el día. Quisiera animarle a confiar en las promesas de Dios. Cierto hombre que conducía un camión por una cuesta, un precipicio, una pendiente muy profunda, por un momento perdió el control y su camión comenzó a dar vueltas por la quebrada hacia el fondo, y por un momento él salió proyectado por la ventana del camión y se agarró de un pequeño arbusto y quedó colgando en el precipicio. Miró hacia abajo y vio que si se soltaba iba a morir irremisiblemente. Y entonces comenzó a gritar: por favor, ayuda, por favor, que alguien me ayude. Y de pronto escuchó una voz que le dijo: yo te ayudo, suéltate de esa rama. Y este hombre miró a todos lados y no vio a nadie. Esperó que pasaran unos segundos y luego comenzó a gritar de nuevo: por favor, ayuda.
que alguien me ayude. A veces la vida de los cristianos se transforma en esa inseguridad. Dios por su palabra nos ha dicho que Él está allí para ayudarnos. No dice que está allí para quitarnos el dolor, no dice que está para calmar la pena, no dice que está para sacarnos del problema, no dice que está para darnos una respuesta de por qué ocurrió tal o cual cosa. Dice que está allí porque Él nunca nos va a abandonar. Pero a veces cuando Él nos dice, suéltate de esa rama, yo te ayudaré, nosotros esperamos unos segundos y volvemos a decir, por favor que alguien me ayude, porque no estamos dispuestos a aceptar la ayuda de Dios. Amado hermano en el Señor, probablemente Dios ha querido guardar silencio con usted. Probablemente Dios no ha querido darle una respuesta, pero Él sigue siendo Dios, sigue estando allí. Y sigue estando a su lado, sigue estando con usted, sigue siendo el Dios de su vida, sigue siendo el Dios preocupado de todas sus situaciones. Esperar en Él es difícil, pero debemos aprender a hacerlo. Incline su cabeza, por favor.